Veamos cómo estudiar la simetría de una función. Lo primero de todo tenemos que tener en cuenta que tenemos dos tipos de simetrías, la simetría función par y la simetría función impar, y que podemos estudiarlo tanto gráficamente como analíticamente. Es decir, os puedo dar una función para que estudiéis si es par o impar, o os puedo dar una representación gráfica y tenéis que estudiar si es simétrica par o impar. ¿Cómo lo vamos a calcular? Muy sencillo. Una función es simétrica par, es decir, tiene simetría par, si al sustituir por cualquier valor de x es lo mismo que al sustituir por el opuesto de ese x. Es decir, veamos cuánto es f de x y cuánto es f de menos x y vemos si es lo mismo. En el primer ejemplo nos dan f de x, nos dicen que la función es x cuadrado. Vamos a calcular cuánto sería f de menos x, que no es más que donde pone x, poner menos x, es decir, menos x al cuadrado. Sabemos que cualquier número elevado al cuadrado siempre es positivo, esto es x cuadrado. Vemos de esta manera que f de x, que es x cuadrado, es igual a f de menos x, que es x cuadrado. Por lo tanto, esta función podemos decir que es una función par, porque f de x, que es x cuadrado, es igual a f de menos x. Vamos a ver la siguiente. Nos dan f de x y vamos a calcular f de menos x. Donde pone x ponemos menos x. Menos x al cuadrado menos 2 por menos x. Operando esto un poco, esto quedaría x al cuadrado menos por menos más 2x. Vemos que esta función es distinta de esta. Son distintas, luego la función b, del apartado b, podemos decir que no es una función par. Luego no es una función simétrica. ¿Cómo sabemos si una función es simétrica par? Pues la primera, que es f de x igual a x cuadrado dibujado a mano alzada, es simétrica par. ¿Cómo sabemos si es simétrica par? Si hay un eje de simetría que hace que a los dos lados del eje sea igual, como es este caso. Vamos a ver la función impar. La función impar nos dice que es aquella donde f de menos x es igual a menos f de x. Es decir, para cada función que nos pidan, habrá que calcular f de menos x menos f de x. En el primer caso, f de menos x. ¿Qué es f de menos x? No es más que poner menos x donde pone x, es decir, 1 partido de menos x, que esto es menos 1 partido de x. Y luego hay que calcular menos f de x, que no es más que cambiar el signo a toda la función, es decir, menos 1 partido de x. Como f de menos x es igual a menos f de x, son iguales, podemos decir que es una función impar, y por lo tanto es simétrica respecto a impar, función impar, que esta es la función que representamos así. Os dais cuenta que la función par tenía un eje de simetría, la función impar también va a tener un eje de simetría, es decir, se comporta a ambos lados iguales, pero sin ser respecto al mismo eje. Y vamos a ver si la siguiente función, la del apartado b, es una función impar. F de menos x no era más que donde pone x, poner menos x. Que esto quedaba x cuadrado más 2x. Menos f de x no era más que cambiar el signo a toda la función, es decir, menos x cuadrado más 2x. Si os dais cuenta, estas funciones son diferentes, porque a pesar de que el 2x coincide, el menos x cuadrado no coincide con el x cuadrado. Luego esta función no es impar. Así que en resumen, si nos piden que calculemos una función simétrica, estudiaremos la función par y la función impar. La función par haremos que la función sea igual a f de menos x y la función impar que f de menos x sea igual a menos f de x. Puede que se cumplan las dos, puede que no se cumpla ninguna, puede que se cumpla alguna de ellas. Es cuestión de estudiarlo.